Maki. Bienvenidos a Alemania en la mochila. Punto 3. Los zapatos. Uno cuando ya está en la casa de esa persona tiene que quitarse siempre los zapatos, salvo en casos excepcionales como en una fiesta o que haya ido con tacones, como me pasó a mí, y no quiere estar con el pie descalzo. Y no sé si te has dado cuenta, pero algunos dejan los zapatos en el zapatero afuera Sí, para que no huelan o que no manchen el piso de la casa, ¿no? Sí que es verdad, eso me pareció muy curioso también. Hace mucho tiempo, creo que el primer mes que llegué aquí, fui a visitar a un amigo y vi uno de los vecinos tenía un zapatero lleno de zapatos caros fuera. Y digo, pero ¿y esto? Digo, ¿y no tienen miedo de que alguien les robe? Digo, Pero no. Carolina, estamos en Alemania, esas cosas no pasan. No. Flo, ¿sollen wir die Schuhe ausziehen? Ja, bitte. Wäre besser. Okay, dann machen wir. Punto 4. Los horarios de la comida. ¿A qué hora comen los alemanes? Bueno, normalmente una familia alemana tradicional desayuna como desde las 6 a las 8, 8:30. Claro, depende cuando uno empiece a trabajar. Después comen a las 12, a la 1, 1:30, máximo a las 2. Y cenan como a las 6, 7. Claro, los estudiantes quizás un poco más tarde porque tienen cursos a la universidad, a la escuela. ¿Verdad? Pero también depende. Yo pregunté a mi compañero de piso que sobre a qué hora solía cenar o cuándo. Dice, yo cuando tenga hambre, da igual. Dice, mira, ahora son las 6 de la tarde y estoy haciéndome la cena. Sí, así que un estudiante come cuando le da la gana. ¿Verdad? La diferencia es que por lo menos en Italia tenemos horarios, o sea, uno no puede saltar una comida. La comida a la cena no se salta. De las 12 a las 2 hay que comer, de las 8 a las 10 de la noche hay que comer. Un alemán come cuando le da gana. Y otra cosa también es que en las películas, o sea, aquí tiene que cenar uno antes, porque las películas empiezan a las 8:15. No como en España que es a las 10:30. O sea que... Entonces a las 10:30 los alemanes ya están soñando rico. Punto 5. ¿Qué comen los alemanes? Salami, 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 salami y salami. Lorenza, no seas tan exagerada. Setzt euch doch. Habt ihr Hunger? Ja, was hast du? Also ich kann euch Salami anbieten, Lorenza, no seas tan exagerada. wenn ihr möchtet. Salami. Bueno, salami, pan y queso. Bueno, Suficiente. a ver, yo estuve viviendo con una familia alemana porque fui au pair, los dos fuimos au pair, entonces hablamos desde la experiencia con nuestras familias. Ellos en el desayuno era un poquito más variado, había de todo, había cereales para los niños, había tostadas, Marmelada, sí. pan, mucha variedad de pan, Nutella. muy típico, Nutella, y luego además salami y queso. O sea, el desayuno es más grande por lo menos que Italia. En Italia solo croissant y café. O a veces pan con marmelada. Pero salami no se come en Italia. En España sí, pero no. ¿Salami? ¿Para Sí. cenar? No. ¿No? Yo creo, vamos, en España, por lo que yo sé, más tirando dulce, diría. Pero bueno, Ok. también depende de toda la persona, Sí, es un poco claro. relativo. Luego, la comida. Normalmente suelen hacer una comida caliente al día. Depende de si tienen tiempo por la tarde o al mediodía. Normalmente era por la cena. Entonces, a la hora de la comida, pues tenías salami y queso. O a veces uno yogurt con Sí, claro. cereales. Porque la pausa para comer al trabajo, por ejemplo, normalmente dura 30 minutos. O sea, es muy corta, muy poca. Y se come algo rápido, Sí. que no sea caliente tampoco. En el trabajo mis compañeros se llevan siempre, algunos se traen la comida ya hecha, arroz y tal, pero la mayoría compran ahí un bocadillo rápido todos los días y yo, todos los días Exacto. come un bocadillo de queso y salami. Sí. Y por la cena tienen un plato grande con pasta, arroz y carne, verdura, todo junto. en un plato. No siempre, pero sí. Pero Suelen casi juntarlo siempre, todo. sí. Y agua y apfelschorle. Agua No con hay que gas. olvidar. Agua con gas. O sea, no vas a encontrar agua sin gas y de hecho cuando... Si no la pides. Sí, sí. Pero yo me acuerdo una vez que pedí agua sin gas, no tenían botella, pero lleven todos de botella y me dijeron, pero yo es que solo la tengo de grifo. Y yo, bueno, digo, pues claro, ¿de dónde va a ser? Y me miraron con, no te puedo ofrecer agua del grifo. Y yo, ¿pero qué?
Así que no, Es que no. verdad. Allí la mayoría, y los restaurantes igual, no, solo hay con gas. Bueno, o sea, los restaurantes que cuando vas a una fiesta o así solo hay agua con gas y dices, pero bueno, por favor, agua sin gas, que es lo más normal. Por favor. Sí. Hier, bitte, für euch. Danke schön. Wollt ihr auch was trinken? Ya viste, Wasser. Oh, eine Kohlensäure. Habe ich leider nur aus dem Wasserhahn. Oh, dann Apfelschorle hast du? Ja, kann ich nehmen. Danke. Y, muy importante, el café Kuchen. Sí, porque cuando uno tiene visita, siempre invita, ofrece café y kuchen, o sea, tortas. Tortas de... tartas de fresa, chocolate, limón, de todo lo que sea en Alemania, y tortas así grandes. La de queso es muy conocida, que a mí me encanta Sí, esa. verdad. Y siempre a las 3 de la tarde tú vas a una cafetería y está lleno de abuelitas. Con el café Kuchen. Exactamente. Bueno, y esto es todo por hoy. Así que sí, ya sabéis, si tenéis alguna pregunta que quepa en Esta mochila. solo tenéis que decírnoslo y estaremos encantados de hablar de lo que queráis. ¿Y ahora? ¿Nos vamos a comer? ¿Café kuchen? Ah, que no os olvidéis, aquí suscribiros en el cuadradito rojo, suscribiros y nada, nos vemos en el próximo nos capítulo vemos. de Alemania en la mochila. Tschüss. Chao. Ja, genau.